2018 prohibió a su petrolera estatal exportar a los mercados elegidos. Bajo presión para levantar su economía en medio de sanciones, Venezuela anunció este mismo año, en el mes de mayo, que está planeando poner fin por completo a la dependencia del dólar estadounidense y dejar de utilizar la moneda para cualquier comercio global. Gran victoria para el bloque BRICS. Estados Unidos se ve obligado a retroceder, Venezuela resiste y el Caribe se convierte en el epicentro de una tensión sin precedentes. Lo que parecía un tablero predecible de poder cambió de forma abrupta cuando Washington decidió desplegar submarinos de ataque nuclear, aeronaves de patrullaje P-8 Poseidón, destructores y un crucero de misiles guiados frente a las costas venezolanas. La apuesta era clara: intimidar a Caracas y enviar un mensaje al resto de la región. Pero lo que Washington no esperaba era la respuesta coordinada de Venezuela y sus aliados del bloque BRICS, una reacción que hoy marca un punto de inflexión en la geopolítica latinoamericana. En el corazón de esta confrontación, China envió un mensaje inequívoco: Estados Unidos tenía 48 horas para retirar sus buques de la zona. Fue una advertencia directa, una línea roja diplomática que, según fuentes cercanas a Pekín, bastaba para que incluso el Pentágono reconsiderara la viabilidad de su despliegue. Caracas aprovechó el momento para demostrar que no está sola. En un acto público cargado de teatralidad y simbolismo, Nicolás Maduro levantó frente a las cámaras un teléfono Huawei con conectividad satelital, un obsequio personal del presidente chino Xi Jinping. Con ese gesto, aseguró que podía comunicarse directamente con Pekín en caso de que la situación escalara. Ese teléfono no era un simple aparato tecnológico. En la narrativa construida por el gobierno venezolano se convirtió en un estandarte, una señal de disuasión y coordinación. Simbolizaba la existencia de un canal directo entre Caracas y Beijing, capaz de tomar decisiones en tiempo real si el conflicto se intensificaba. Durante la clausura del Congreso Pedagógico de Maestros Bolivarianos, Maduro insistió en que aquel dispositivo representaba no solo un puente tecnológico, sino también respaldo político, comunicación inmediata y coordinación estratégica. Una sola llamada puede bastar, declaró, mostrando el teléfono ante la mirada del mundo. La atención internacional fue inmediata. Mientras Washington mantenía su despliegue militar con fuerzas avanzadas posicionadas estratégicamente en la región, la diplomacia china entraba en juego con declaraciones oficiales desde el Ministerio de Exteriores. Pekín dejó claro que se opondría a cualquier amenaza de fuerza o intromisión extranjera en Venezuela. Mao Ning, vocera del ministerio, advirtió que cualquier acción que violara la soberanía de Caracas sería inaceptable y reiteró que China esperaba que Estados Unidos optara por medidas de paz y respeto mutuo. El gesto de Maduro, lejos de ser un acto meramente simbólico, revelaba la consolidación de una arquitectura de cooperación mucho más amplia. Se trataba de una alianza que ya abarcaba economía, ciencia, tecnología e inteligencia artificial, y que ahora se materializaba en capacidad operativa concreta. Para Caracas, el respaldo de Pekín no solo se traducía en discursos, sino en un mensaje geopolítico contundente: Venezuela podía contar con China frente a cualquier intento de coerción externa. El embajador chino en Caracas, Lanu, reforzó esta narrativa al subrayar que la colaboración fortalecía la defensa de los países en desarrollo y contribuía a la construcción de un mundo multipolar más justo y equilibrado. En este marco, el teléfono Huawei con enlace satelital se transformaba en un símbolo tangible de coordinación directa. Sin intermediarios, sin retrasos, sin interferencias, un recordatorio de que la comunicación entre Caracas y Beijing es inmediata y efectiva. Mientras la Casa Blanca justificaba su despliegue militar en el Caribe como parte de una operación antidrogas y de seguridad regional, Venezuela respondía con una estrategia distinta: equilibrar defensa, diplomacia y tecnología. Cada palabra, cada gesto y cada despliegue de símbolos buscaban demostrar que Caracas ya no es un actor aislado, sino parte de un bloque global que desafía directamente el dominio estadounidense en el hemisferio. La tensión en el Caribe no se entiende sin los recursos energéticos venezolanos en el centro de la ecuación. El petróleo y el gas de Venezuela han sido durante décadas objeto de disputas, sanciones y negociaciones internacionales. Hoy, esas reservas adquieren un valor estratégico aún mayor porque China, a través de contratos de producción compartida e inversiones multimillonarias en explotación petrolera, se ha convertido en un actor clave en la sobrevivencia económica de Caracas.
Esta relación bilateral ya no se limita a acuerdos energéticos, es un respaldo económico y operativo que fortalece la resistencia venezolana frente a Washington. Cada decisión en la región, cada despliegue militar y cada gesto diplomático se inserta en este tablero de intereses cruzados. La narrativa de Maduro, que combina solemnidad con metáforas de resistencia, busca dejar claro que Venezuela no cederá ante la presión externa. Tenemos la fuerza de David contra Goliat, afirmó en uno de sus discursos recientes, recordando que incluso un país sancionado y asediado puede equilibrar la balanza con aliados estratégicos. Con esa frase, el presidente venezolano reforzaba la idea de que la confrontación ya no se mide únicamente en tanques y submarinos, sino en alianzas, tecnología y coordinación. En ese sentido, el teléfono satelital de Huawei se convirtió en el emblema visible de una estrategia mayor. Era más que un dispositivo, era un recordatorio de que Caracas podía comunicarse con Beijing en cuestión de segundos, sin depender de intermediarios ni canales diplomáticos tradicionales. Mientras Estados Unidos mostraba su poderío naval, Venezuela exhibía un símbolo de conexión directa con una de las mayores potencias del planeta. Un teléfono contra destructores, una llamada contra portaaviones. La disuasión ya no era únicamente militar, sino también política y tecnológica. La narrativa tomó más fuerza cuando Pekín emitió una advertencia con plazo límite, 48 horas para que Estados Unidos reconsiderara su despliegue naval en aguas cercanas a Venezuela. Esa declaración, interpretada por analistas como un ultimátum diplomático, demostró que China no solo respaldaba a Caracas con inversiones o discursos, sino también con una postura firme frente al Pentágono. Para Washington, esa advertencia fue un golpe inesperado. Nunca antes un país del bloque BRICS había desafiado de manera tan frontal la presencia militar estadounidense en el Caribe. Los medios internacionales comenzaron a describir la escena como una partida de ajedrez geopolítico. En un lado, Estados Unidos desplegaba acero y misiles, en el otro, Venezuela levantaba un teléfono satelital como símbolo de conexión con Pekín. En el trasfondo, el verdadero mensaje era más profundo: el poder global ya no se mide solo por flotas y arsenales, sino también por alianzas capaces de neutralizar la intimidación. El bloque BRICS, con China al frente, mostraba que la diplomacia, la tecnología y la cooperación estratégica podían contrarrestar incluso la maquinaria militar más poderosa del planeta. El Caribe, históricamente escenario de rivalidades y conflictos, se transformaba en un laboratorio de un nuevo orden internacional. La pregunta ya no era si Venezuela resistiría, sino hasta dónde estaba dispuesto Estados Unidos a arriesgar su hegemonía regional frente a un bloque dispuesto a desafiarla. Con cada gesto, Caracas dejaba en claro que no estaba sola, que su voz resonaba acompañada por la de Beijing, Moscú, Nueva Delhi y Pretoria. El impacto de este giro no se limitaba al terreno militar. En lo económico, Venezuela y China avanzaban en proyectos de explotación conjunta, en el desarrollo de infraestructura energética y en la incorporación de inteligencia artificial aplicada a la industria petrolera. Cada uno de estos movimientos era, en sí mismo, un golpe a la estrategia de sanciones de Washington, demostrando que la asfixia financiera ya no tenía el mismo efecto de antaño. La exhibición pública del dispositivo Huawei, las declaraciones del embajador Lanu y las advertencias oficiales de Pekín funcionaban como piezas de un rompecabezas mayor, el de un bloque que, poco a poco, está redefiniendo las reglas del poder en el hemisferio occidental. Y aunque la administración estadounidense insistía en su narrativa de control antidrogas, lo cierto es que por primera vez en décadas Washington veía cómo su influencia directa en el Caribe era cuestionada de manera frontal y organizada. Washington no podía permitirse mostrar debilidad. El Pentágono reforzó su presencia mediática con comunicados que hablaban de operaciones de vigilancia y lucha antidrogas. Sin embargo, la presión de Pekín y la narrativa de Caracas comenzaban a surtir efecto. Los destructores estadounidenses, pese a su imponente presencia, ya no eran percibidos como símbolo absoluto de poder, sino como piezas en un tablero que ahora incluía nuevos jugadores capaces de alterar las reglas. La Casa Blanca, entre declaraciones ambiguas y llamados a la calma, buscaba no escalar la tensión, pero el daño ya estaba hecho. En la opinión pública internacional, Venezuela aparecía como un país pequeño que, gracias al respaldo de BRICS,
había logrado desafiar de frente a la mayor potencia militar del planeta. Y lo había hecho no con armas de última generación, sino con un teléfono satelital levantado ante las cámaras, símbolo de una alianza política y tecnológica que trasciende fronteras. El gesto de Maduro fue calculado al milímetro. La imagen recorrió titulares y redes sociales, el presidente venezolano, levantando el dispositivo Huawei como si fuese un estandarte de soberanía. No se trataba de un capricho ni de un espectáculo improvisado. Era un mensaje directo a Washington. Cualquier intento de presión sería respondido no solo por Caracas, sino por un bloque entero dispuesto a actuar coordinadamente. Una sola llamada, enfatizó, podría bastar para torcer el rumbo de la historia. La advertencia de Pekín, con ese plazo de 48 horas, funcionaba como una espada de Damocles sobre los buques estadounidenses. En cuestión de días, lo que parecía una operación de rutina se había transformado en un pulso geopolítico que podía redefinir el papel de Estados Unidos en el Caribe. Los analistas hablaban ya de un antes y un después en la relación hemisférica. Venezuela, respaldada por BRICS, había conseguido lo impensable, mostrar que el poder estadounidense podía ser cuestionado en su propio patio trasero. Mientras tanto, el simbolismo del teléfono satelital crecía. Para algunos, era apenas un gesto teatral. Para otros, representaba la prueba tangible de que el poder ya no depende únicamente de armas y flotas, sino de la capacidad de tejer alianzas inteligentes, de utilizar la tecnología como arma política y de proyectar un mensaje claro en el momento exacto. En el Caribe, la disuasión ya no se mide solo en acero, sino también en señales capaces de detener una guerra antes de que empiece. La narrativa oficial estadounidense insistía en que su presencia era necesaria para mantener la estabilidad regional. Pero cada comunicado era respondido con hechos, cooperación económica, acuerdos energéticos y coordinación diplomática entre Caracas y Pekín. Lo que Washington mostraba en buques, Venezuela lo respondía con proyectos, con inversiones y con símbolos que hablaban de soberanía. El tablero estaba cambiando y el bloque BRICS lo sabía. La conclusión es ineludible. Venezuela no está sola. Respaldo político, coordinación tecnológica y comunicación directa con China han marcado un punto de inflexión. En este nuevo escenario, el poder ya no se mide únicamente por el número de portaaviones o submarinos desplegados, sino por la capacidad de crear alianzas estratégicas que desafían el orden establecido. Una sola llamada podría cambiarlo todo. El Caribe, una vez más, se convierte en escenario de historia y conflicto. Pero esta vez, no son cañones los que determinan el rumbo, sino teléfonos que simbolizan alianzas, declaraciones que marcan límites y estrategias que muestran que la multipolaridad ya no es un proyecto futuro, sino una realidad que se impone. Estados Unidos se encuentra frente a un límite inesperado, mientras Venezuela y BRICS demuestran que, en este tablero, saben jugar con ventaja.